nosotros, cuando muchas veces hemos tenido que despedir a un ser querido porque decidimos emigrar, nos vimos en esa obligación. No solamente el sufrimiento de quienes se van a comenzar una nueva vida, sino también este sentido de lo que llaman el síndrome del nido vacío para los adultos mayores, para los padres que se quedan en nuestro país. Por eso le damos la bienvenida el día de hoy a la psicóloga especialista en este tema, Ildamar La Chica. La pueden conseguir en Instagram, doctora La Chica. Doctora, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación, un tema tan común, tan frecuente. No olvidemos que en una época específica de Venezuela hubo muchísima migración, diáspora venezolana, sobre todo hace algunos años, y bueno, esto tiene un impacto importante en la vida de los padres, ¿no? Y de estas familias que quizás están como bien fusionadas y que pues ahora los papás han quedado solos. Así es, doctora. ¿Cuál es el impacto psicológico y emocional para esos padres? Porque los hijos muchas veces tienen que enfrentarse a la realidad de comenzar en un nuevo país, pero los padres se quedan allí, extrañando, añorando y con eso que llaman el nido vacío. Sí, bueno, en principio es importante definir lo que es el nido vacío y es justamente esa sensación de tristeza, ese malestar emocional, esa sensación incluso de vacío por no estar los hijos allí y que justamente se da, puede ser a las semanas o inclusive a los meses de la partida física, en este caso de los hijos hacia otro país. Entonces, como especie de una depresión, es un duelo que transitan los papás y que si permanece en el tiempo, es un momento oportuno para buscar ayuda especializada, porque bueno, a veces uno quiere que los hijos estén bajo las alas de uno, pero no podemos olvidar que parte del rol de los papás justamente es forjar la autonomía, forjar la independencia. Ese es el legado mayor que le podemos dar a nuestros hijos, y a veces ellos decidieron irse bien lejos de nosotros, bueno, porque también tienen su vida, tienen sus proyectos, ya nosotros hicimos la de nosotros, entonces bueno, ahora le toca a los hijos. Sí, muchas veces la comunicación se da vía telefónica, pero no tenemos a nuestros padres cara a cara como para ver cómo se sienten, cuáles son esos síntomas que pudiesen ser preocupantes y que nos darían una alerta para saber que algo malo está pasando y bueno, y que hay que meter la mano y ayudar. Muy bien, fíjate, esa sensación de vacío que puede durar muchísimos meses, ¿ok? Es normal que pudiera durar algunas semanas, pero cuando ya se hace prolongado en el tiempo, es bien importante, ¿no? Cuando los papás también deciden no avanzar, en vez de verlo como una oportunidad, lo ven como pues un tema ahí de tranca, ¿no? Por ejemplo, cuando los hijos se van, y ni necesariamente tiene que ser que se van a otro país, se mudan, hacen su vida, es un momento fértil para los papás para pues reinventarse, hacer cosas que no hacían cuando estaban los hijos en casa. Si los papás empiezan a tener pensamientos de tristeza, de desasosiego, sus actividades cotidianas empiezan a mermar. Por ejemplo, si eres una mamá que hacía yoga y hacía ejercicio y de pronto ya esas actividades que te causaban placer las dejas de hacer, significa posiblemente que este nido vacío, que es una sensación ligera de tristeza, se puede convertir en una depresión, en conductas de ansiedad, y esto pues denota un signo importante para buscar ayuda especializada. ¿Cómo lograr cuando hay de por medio la distancia y sobre todo cuando uno arranca a trabajar tantas horas al día, esos puntos de coincidencia para promover la comunicación? Bueno, ahí entra la palabra negociación, entendiendo que cada quien tiene su ritmo de vida. Dígame, cuando hay países donde hay una diferencia horaria de Sí. entre 5 o 6 horas, Ujú. toca pues planificarse y que entre dentro de esos espacios eh, también pues el tema de poder comunicarse. Tenemos ahorita un recurso muy importante que tiene que ver con las vías de comunicación, como lo estamos haciendo justamente ahorita. Eso lo pueden hacer las personas que están pues lejos físicamente, porque no podemos olvidar que no es solamente un duelo que viven los papás, también Ujú. es un duelo que viven las personas que también se van de Sí. nosotros, ¿sí? Entonces, siempre es importante mantenerse de cualquier manera conectado, sacar como un horario que pudiera ser también lo suficientemente flexible para mantener la conexión, porque siempre digo que distancia física no necesariamente tiene que ser distancia emocional.
Sí, yo he escuchado, apenas llegué a este país, que mucha gente me dio como consejo, mira, no te quedes conectado con la realidad de Venezuela porque si te deprimes no vas a poder producir aquí. ¿Cuál sería en este sentido la recomendación que usted le puede dar a quien decide emigrar y se enfrenta también a esa tristeza y a ese duelo? Bueno, fíjate que cada duelo es particular. A ver, que te hayan dicho eso, bueno, también creo que es bien particular, porque uno de los duelos más complicados de superar es el duelo migratorio, ¿no? En Ujú. el caso específico de que tú te fuiste de tu casa, del país. Sí. Y pues sí, yo sí siento y creo imperioso, importante, seguir manteniendo los vínculos. Que eso no determine, por supuesto, tu planificación y tu plan de acción que has decidido emprender ahora que estás en otro país, pero sí, por supuesto, tienes que tener eventualmente un contacto con los tuyos. Es decir, los lazos no se destruyen porque hayamos migrado, tienen que estar allí, y sobre todo si son lazos familiares, lazos consanguíneos, o sea, uno se vincula y por tanto termina siendo doloroso lo que es el duelo migratorio. Entonces yo sí creo que hay que mantener el contacto con mesura mientras tú tengas tus metas también muy claras con relación al país destino y también la gente que queda acá, en este caso los papás, Ujú. también tener como que su plan de acción, cumplir metas que a lo mejor son propicias, retomar y que quizás en el momento en que estaban los hijos era complicado, bien sea porque, bueno, también los atendías etcétera, pero es momento luego también de reinventarse y hacer una cantidad de cosas, es decir, es como la segunda oportunidad que tienen los padres también para hacer cosas que no hacían antes, para retomar gustos, para retomar actividades. Es decir, que no todo está perdido y no todo es tristeza, al igual que la persona que decidió pues emigrar. Doctora, he visto que usted comparte información valiosa a los padres sobre cómo transmitirle valores a los niños, cómo mantener esa educación cuando los padres tuvieron que emigrar y los hijos quedaron con los abuelos en Venezuela, por ejemplo. Wow, bueno, realmente hay que ver, ¿no? También el tema de la edad de los hijos, porque fíjate, si los hijos son muy chiquitos, piensan que papá y mamá los abandonaron, en caso si es la mamá que se fue también. Entonces, bien importante ver con quién dejamos a nuestros hijos. Entendemos que los abuelos son pilares fundamentales de la crianza, pero no son los que deberían criar a los hijos. Entonces, eh, realmente, pues, le estamos adjudicando un rol a unas familias que tampoco, o en este caso los abuelos, que en este caso, si bien forman parte de la educación de nuestros hijos, no pueden ser el pilar primario, ¿no? Entonces, estar como bien pendiente, porque a veces se cree que cuando los papás migran y dejan a los hijos, es como una forma más fácil también de perder la autoridad. Entonces, una manera también de rescatarla y de seguir educando a distancia, bueno, es a través también de las pantallas, de este contacto diario y que no solamente los papás llamen a sus hijos para supervisar, ¿no? El tema conductual, sino también para construir emociones fuertes, emociones saludables, pero se hace, por supuesto, siempre muy cuesta arriba cuando se hace desde la distancia. Yo parto de que estos casos donde los papás migran tiene que ver con un tiempo limitado, ¿no? Así lo quisiera ver, porque de lo contrario, pues es complicado establecer una crianza a distancia. Pasa muchísimo con algunos papás cuando están separados, que el papá está en un país y la mamá está en otro con los hijos, entonces se pierde, ¿no? Como el campo de acción que uno puede tener para con sus hijos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado al momento de emigrar sin los hijos. Doctora, ¿qué se le puede decir a una persona que tenemos al lado que vemos que está desmotivada o que está triste o deprimida? ¿Y qué puede hacer esa persona para dar un paso más adelante y no caer en ese vacío? Bueno, si nosotros notamos que una persona está deprimida, tiene que ver con la falta de voluntad. Entonces es complicado decirle, bueno, párate de allí, haz esto, vamos a hacer lo otro. Está bien tu esfuerzo, que a lo mejor puede ser muy infértil, de ayudar al otro, pero si realmente tenemos una persona que esté deprimida, bien sea también por esta condición y que es lo común, lamentablemente, lo más que podemos ayudarle es a incentivarlo a buscar ayuda especializada, porque justamente en los trastornos del ánimo y la depresión entre allí hay una falta de voluntad. Es como que usted le diga a una persona que le falte piernas, anda, ve y corre. Es Sí. exactamente lo mismo. O sea, no lo puede hacer porque hay una falta de iniciativa, de voluntad, de energía. Entonces, si vemos que hay personas a nuestro alrededor que tienen estas conductas pasivas, donde inclusive no tienen sus hábitos
rutinarios, que les cuesta mucho hacerlos, tal cual como hábitos básicos como cepillarse, bañarse, sí es importante pues no escatimar allí en prácticamente incentivarlos para que busquen ayuda especializada, quienes somos nosotros los que, bueno, quizás a veces con medicación, eso lo haría un psiquiatra, o con terapia y apoyo cognitivo-conductual, podemos sacar a las personas allí de ese trance, porque justamente las personas depresivas tienen no un trastorno, sino tienen una dificultad para ver el lado bueno de las cosas. Entonces hay allí una distorsión cognitiva de la realidad y es el terapeuta, en este caso el psicólogo, posiblemente con algún tipo de medicación, quien puede ayudar al paciente a salir de ese trance con ayuda especializada. Doctora, ¿hay organizaciones que se encarguen de brindar este tipo de apoyo tanto a los adultos mayores que quedan en el país como a los venezolanos que están alrededor del mundo? Bueno, hay algunas organizaciones que conozco, no las conozco todas, pero sí, definitivamente hay organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucros que pudieran ayudar a esta población que quizás también queda como desasistida hasta económicamente muchas veces, ¿no? Entonces, sí, hay servicios psicológicos gratuitos, está el mismo Colegio de Psicólogos de Venezuela, que tiene quizás una línea gratuita de atención, que los invito a visitar su página web, psicólogosdevenezuela.com, lo pueden googlear, y pues ellos también prestan apoyo psicológico, no solamente para este tipo de población, sino bueno, para cualquier persona que requiera y que no pueda costear quizás una consulta privada. Siempre apoyamos pues a las personas que están desasistidas, no solamente económicamente, sino también desde el punto de vista emocional, y así como esa me imagino que hay varias, ¿no? También en la Sociedad Psicoanalítica de Caracas creo que también presta servicio allí gratuito para la población, muy buenos también, y que los adultos pueden apoyarse en ese tipo de herramientas y de terapias, bueno, pues justamente para llevar un estilo de vida muchísimo más saludable y superar los duelos. Hay duelos donde a veces uno no puede salir solo y requiere, bueno, aceptación. Hay papás que a veces no aceptan que sus hijos están Sí. lejos de ellos porque construyeron, ¿no?, una relación quizás más dependiente, todo lo hicieron o todas las planificaciones lo hicieron alrededor de sus hijos y bueno, ahora que no están, se encuentran como que bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué viene luego? Entonces quizás aquí, con ayuda psicológica también se le puede inclusive ayudar a reinventar un plan o un proyecto de vida, ¿no? Distinto sin los hijos, y también eso es muy válido y también para eso nosotros podemos servir de ayuda para esta población. Doctora, hay otra cara de la moneda. Si bien es cierto, la pasan mal los padres que sienten ese nido vacío, también es una presión psicológica y emocional para ese hijo que siente la responsabilidad de que tiene que producir hijo o hija, sobrina, algún familiar que decidió emigrar, que tiene que producir para colaborar. Y a veces ese compromiso se vuelve una exigencia. Hablemos un poco acerca de esa otra cara de la moneda. Qué buen punto que toca. Y ni siquiera a veces ocurre cuando la persona se va, hasta ocurre también cuando esta persona decide casarse, decide alejarse, decide irse de casa para establecer una independencia, y pues los padres sienten que es obligación de los hijos luego estar pendiente de la manutención. Yo pienso que todo padre y toda madre debe ser lo suficientemente responsable para no depender de los hijos cuando grandes. Como no, cuando haya una vicisitud y los hijos pueden, una vez que hayan ellos sufragado sus gastos con su nueva familia, supongamos que fue que se casó, entonces allí es que te puede echar la mano, pero realmente sí debemos desculpabilizar a los hijos porque los hijos no tienen responsabilidad en ese sentido con los papás. Es irrisorio pensar que uno tiene hijos para que luego ellos les devuelvan a uno lo que uno hizo por ellos. Es decir, eso es bien delicado. Estoy convencida que si hiciste un buen rol como papá o como mamá, tu hijo no va a dejar de asistirte aun cuando tenga independencia, pero que sea algo bueno que le nace, que sea algo que tenga que ver con sus posibilidades, más no que sea un mandato social. Lamentablemente, eso es un tema que se ha venido trabajando mucho o que se ha visto muchísimo. Entonces tú ves a aquellos papás de familia que no cumplen con lo básico de esta familia nueva que hicieron para entonces sufragar los gastos de los papás. Y realmente, pues, eso no está bien.
O sea, cuando uno decide hacer familia, su nueva familia es esta otra, aunque no tengas inclusive hijos. Entonces es bien importante priorizar y pues no tener ese sentimiento de culpa que tanto nos han metido en la cabeza de que, bueno, los papás tienes allí que sufragarlo y bueno, hay que ayudarlos, como no, en la medida de tus posibilidades. Eso es bien importante que quede claro también. Como psicólogo familiar, lo digo con propiedad. O sea, ya los papás hicieron su vida, uno tiene que valerse de sus recursos para llegar a la vejez con todos los juguetes, como decimos por aquí. Y Así es. eso incluye también tener nuestros ahorros para la vejez y no contar con que es que nuestros hijos, que ellos lo hacen por gratitud, buenísimo, ya esa es otra cosa, pero no es un tema que tenga que ver con obligatoriedad. Miren, tenemos varios comentarios que tienen que ver con el tema que estamos tocando el día de hoy. Quique Frías dice, muy cierto, está errado hacer la planificación de la pareja en torno a los hijos. Ingrid Torres nos dice, cuando los padres sí están muy mayores hay que ayudarlos, y más en Venezuela, con esta pensión. Ya vas a responder. Luego dice, buenos días a todos. Veo siempre, los veo desde Chile. Gracias, Patti, por acompañarnos. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. No conocía la palabra migración hasta que nos tocó salir de Venezuela. Salen caritas llorando. Gracias a Dios estamos bien en el país que estamos. Lo más triste es despedirse de un ser querido desde la distancia. Esto es un punto que quería tocar contigo porque también me tocó vivirlo cuando falleció mi papá. No pude salir del país. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa oportunidad para despedirnos presencialmente? ¿Cómo manejar ese sentimiento de culpa de alguna manera por no estar allí en ese momento? Sí, eso es terrible porque parte de superar el duelo es hacer el cierre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de alguien que se muere, por eso es importante el velorio, por eso es importante el entierro y que asistan uno inclusive porque forma parte de ese cierre. Cuando migramos y sobre todo cuando tenemos un estatus allí no muy claro de legalidad, por eso es una de las recomendaciones a la hora de migrar es tomar en cuenta que tengas tú un estatus de legalidad pronto porque Sí, eso te impide, te posibilita esto, ¿no? De poder sí, entrar, salir y emocionalmente hablando también te da un estatus. Psicológicamente hablando te sientes perteneciente a ese país. ujú, Sabemos que la realidad no es así y que a veces eso demora y en ese proceso pueden ocurrir muertes de familiares y es doloroso no poder despedirse, sin embargo es bien importante que tú desde tu campo de acción hagas rituales, rituales como por ejemplo ir a la iglesia más cercana y que corresponda con tu religión, por ejemplo, y emitir una oración, hacer como un cierre tú, porque no tuviste la posibilidad de ir físicamente a estos espacios de velorio. Entonces, sí se puede hacer. En el caso de los niños, por ejemplo, lo ponemos también a que pinten, a que dibujen, que se están despidiendo de la abuela, en el caso si fue la abuela que falleció, pero tiene que haber alguna conducta que te permita a ti cerrar para poder luego sanar y poder sobrellevar, en este caso, tu duelo. Es complicado, es un tema complicado, pero sí puede haber recursos para hacerlo, inclusive con la misma pandemia. No podíamos ir a funerales así es. por el tema de la salud que prelaba allí, ¿no? Entonces uno pues hace rituales desde la casa, prende una vela, hace una oración, dibuja en el caso de los niños para poder hacer como ese cierre de que ya esa persona no está. Doctora, la tecnología nos ha permitido unirnos, ¿no? En esta situación de migrar. Pero ¿qué pasa cuando deseamos un abrazo, cuando queremos tener a esa persona? Hemos visto videos que se han vuelto virales porque creo que todos nos sentimos identificados cuando vemos esos famosos reencuentros de familias que tenían años sin verse y pueden unirse allí en ese abrazo, y nos hace llorar a todos porque de alguna manera sentimos lo que debe ser ese momento. ¿Qué tan importante quienes pueden tomarse ese tiempo para visitar a su familia y unirse en un abrazo? Mira, fundamental, siempre y cuando tengas tus posibilidades de tiempo, porque a veces también cuando migramos nos falta muchísimo tiempo. A mí me pasa cuando visito a mis amigos de otros países, es que ni puedo verlos, ¿no? Porque están siempre trabajando y en lo suyo allí tratando de superarse. Pero sí es importante inclusive plantearse sitios neutrales de encuentro. Por ejemplo, hay personas que están en Estados Unidos, un ejemplo, y otras personas que están en Venezuela y el de Estados Unidos tiene la posibilidad ya de salir, entonces encuentran un sitio neutro, qué sé yo, Colombia,
para poder tener ese contacto físico, porque es tan importante. Es decir, la tecnología nos acerca, nos aproxima, pero definitivamente no al 100. Entonces, que tengamos la posibilidad de tener esos encuentros, bueno, eso es maravilloso porque, bueno, de nuevo es recibir como ese calor humano que tienes con tu familia y, bueno, enhorabuena a quienes tienen la posibilidad de hacerlo, de hacer ese encuentro físico. Doctora Haider nos dice, el sol brillará más porque los días son cortos y el tiempo no esperará a nadie. Nuestras respuestas vendrán del cielo, el orden de Dios. ¿Qué tan importante para el ser humano tener algo de donde asirse para tener esa voluntad, esa esperanza, esa fe de que siempre vendrá algo mejor? ¿En qué nos podemos apoyar en esos momentos de soledad, de tristeza, en el que decimos yo creo que no voy a poder con esto? Wow. Fíjate que no todo el mundo aguanta un proceso migratorio. Yo soy Así una que es. no lo aguantaría, ya yo estoy muy clara y por eso ni me asomo. Mira, yo me voy 15 días de mi país y ya me da depresión porque quiero venir a casa a regar las maticas. Pienso que todos somos personas de fe y pues cada quien tiene fe en algún Dios, cada quien tiene fe en algún, en cualquier cosa y es válido refugiarse en eso también. Pienso que la fe tiene que ver con aquello que no ves pero que sientes y que pues es esperanzador, tener fe es como esperanzador. Hay otras personas que se refugian justamente en sus hobbies, en las cosas que les gusta hacer, siempre y cuando te renueve la energía, si queremos poner en términos más científicos, aquello que te dé serotonina, que te Ujú. dispare la oxitocina, que son esas hormonas de Sí. placer, de bienestar y de felicidad, es válido. Es válido. Siempre y cuando no le hagas daño a nadie, yo creo que cualquier persona puede refugiarse en cualquiera de estas cosas para poder sentirse muchísimo mejor. Es válido. Y no escatimar también en la ayuda especializada. Un duelo mal llevado puede llevar a la depresión y en consecuencia también a actos suicidas. Entonces, bien importante, ¿no? Y también antes de emigrar, siempre es bueno conocer si uno aguanta eso. O sea, ya yo, por ejemplo, yo lo sé, yo nunca he emigrado y no está dentro de mi radar hacerlo porque ya yo cuando viajo y hago un viaje prolongado, cuando te digo prolongado de 15 días y sé que no me aguanto, ya yo sé que yo no puedo aguantar un proceso migratorio. Hay unos que sí, hay algunos que no se trata de ser más débiles y otros más fuertes, pero bueno, definitivamente hay personas que nos apegamos mucho a los vínculos familiares. Entiendo. Para mí es muy importante el contacto físico, por ejemplo, y yo no quiero negociar eso. Eso es mi posición. Habrá otros que sí y no por eso son malas personas. Entonces, está en función de cada quien, pero siempre y cuando chequeen el tema de la legalidad, el tema de que puedan salir del país cuando puedan ir y venir. O sea, chequear todo eso porque siempre es bueno y reconfortante estar con los de uno, pues con sus Ujú. afectos, Así llámese es. amigos, familiares. No, y doctor, y es que uno puede leer muchísimo sobre la migración y nada se compara a la realidad. Entonces, como usted dice, esto es para quien se sienta que pueda lograrlo. Es Porque así. aquí uno Y aprende mucha de todo. fuerza. Sí, Es así así, es. mucha fuerza porque no está mal. Hay gente que le va muy bien en su país donde no es, Ujú. como dicen, nadie es Profeta en su profeta en su tierra. tierra. Y bueno, definitivamente algunas personas sí, pues y les va muchísimo mejor estando fuera del país. Entonces, se trata bueno, ver si para ti es muy importante el tema de, bueno, surgir, la seguridad Ujú. social que quizás no te Sí. provee tu país. Por supuesto que no es cuestionable. Es una decisión que, bueno, luego hay que saber pues bregar o buscar todos estos mecanismos emocionales de apoyo para poder sobrellevar el proceso migratorio. A veces es injusto cuando decimos, bueno, ¿quién te mandó a migrar? Oye, no, ya de por sí es un proceso fuerte, para mí es hasta Ujú. valiente, y pues más bien estas personas requieren del apoyo, y también para el que se queda también requiere el apoyo, porque perdió físicamente o perdió el abrazo de esa persona que también migró. Así es tan valiente el que se va como el que se queda. Doctora, gracias por acompañarnos. Feliz día, fue un placer. Ustedes pueden seguir a la doctora a través de su cuenta de Instagram, @doctora la chica, y allí pueden beneficiarse con todos sus consejos y recomendaciones. Gracias, feliz día. Gracias a ti, hasta luego. Nosotros nos despedimos.